El día de hoy estamos empezando una nueva serie y esta serie está basada en el libro de Mateo, como pueden ver en la pantalla, pero no es el Evangelio del Rey Mateo, ¿ok? Vamos a estar estudiando el Evangelio de Mateo, vamos a estar predicando, enseñando sobre el Evangelio de Mateo y el nombre de la serie es el Evangelio del Rey, por eso es que hay una corona, ¿ok? Entonces no es el Rey Mateo. Vamos a estudiar, vamos a predicar, vamos a enseñar sobre el Evangelio de Mateo. El nombre de la serie se llama el Evangelio del Rey y ahorita vamos a saber por qué se llama el Evangelio del Rey. Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17, el mensaje el mensaje del día de hoy se llama ¿Quién es Jesús? Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Sigan en sus Biblias, por favor. Versículo 3. Judá, padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Hezrón. Hezrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Naasón. Naasón, padre de Salmón. Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón, padre de Roboam, Roboam, padre de Abías, Abías, padre de Asa, Asa, padre de Josafat, Josafat, padre de Jorán, Jorán, padre de Usías, Usías, padre de Jotán, Jotán, padre de Acaz, Acaz, padre de Ezequías, Ezequías, padre de Manasés, Manasés, padre de Amón, Amón, padre de Josías, y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Padre que estás en los cielos, te volvemos a pedir que al inicio de esta serie en el Evangelio de Mateo, tu Espíritu Santo abra nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad del Evangelio, y al creerla podamos ser transformados en nuestra relación contigo y en nuestra relación con tu prójimo, con nuestro prójimo, en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tanto sabes de tus ancestros? ¿Qué tanto te puedes ir generaciones atrás? Obvio, me puedes decir el nombre de tu papá y de tu mamá, ¿sí, verdad? Ok. Obvio, creo, me puedes decir el nombre de tus abuelos, maternos y paternos. ¿Qué de tus bisabuelos? ¿Te lo sabes? ¿Muy pocos o tatarabuelos? Tatarabuelo. Tatarabuelo, por allá ahí atrás. ¿Qué sería? Tatarabuelo. ¿Sí? Ya nadie. Ok. Sé que mi apellido, Escalante, viene de una región del norte de España. Y sé que el primer Escalante que llegó a América fue Juan de Escalante, que fue capitán dentro del ejército de Hernán Cortés en la conquista. Y de hecho hay una carta donde Hernán Cortés dice: Juan de Escalante, mi hermano. No sé si desciendo de esta persona, ¿sí? Pero sí sé que él fue el primer Escalante que llegó a América y llegó a México. Hablando de manera general, de manera muy general, tus ancestros
dicen algo de quien tú eres el día de hoy. De manera muy, muy general. Y hasta el día de hoy creo que ha habido momentos más en donde ha sido más popular, pero el día de hoy es muy popular ir a algunos sitios de internet como ancestry.mx y entonces empezar a investigar quiénes fueron tus ancestros. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? ¿Alguno de ustedes ha hecho una prueba de sangre para ver de dónde viene? ¿De dónde vienes y cuántas mezclas hay en ti? ¿Alguno de ustedes? Mi hijo lo hizo hace como 3, 4 años y fue muy interesante ver de dónde venimos, ¿sí? Hasta de África y por ahí algunos judíos, ¿sí? Era muy, muy interesante. Ahora, Mateo empieza su evangelio con una genealogía y somos tentados a saltarnos esta genealogía porque ¿por qué leemos toda esta lista de nombres tan raros? Por favor, no vayan a utilizar esta lista para ponerle nombres a tus hijos, ¿sí? Pero ¿por qué Mateo empieza su genealogía, la introducción a su evangelio con una genealogía? Sabemos la importancia en cualquier libro con respecto a una introducción. La introducción nos va a decir de qué va a hablar este libro, cuál es el tema de este libro. Así que tenemos aquí a Mateo empezando su libro, la introducción a su evangelio. El evangelio no empieza en el versículo 18, empieza en el versículo 1, una serie de nombres. Y sabes, posiblemente para nosotros, ¿por qué? Pero para los judíos era muy importante saber acerca de la genealogía y sobre todo de la persona de la cual va a hablar Mateo. Así que tenemos como introducción una genealogía que es muy poderosa y nos va a enseñar el tema del evangelio de Mateo. Veamos por favor en el versículo 1 las primeras 2 frases. Y la primera frase es tabla genealógica de Jesucristo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y cuando fue traducido al griego, a esta versión del Nuevo Testamento, de esta versión del Antiguo Testamento en griego, se le llama la Septuaginta. Génesis capítulo 2, el versículo 4, en la Septuaginta, en griego, tiene esta frase, tabla genealógica de la creación. Y entonces Mateo toma esto y hace una unión para llevarnos hasta la creación y decir, lo que yo voy a compartir ahorita es la tabla genealógica, no de la creación, sino de Jesucristo, porque Jesucristo va a hacer una nueva creación. La segunda frase en el versículo 1 dice, hijo de David. En el evangelio de Mateo, la palabra, el nombre David se repite más de 19 veces. Es el evangelio que más utiliza el nombre de David. Y la frase hijo de David en el evangelio se repite 9 veces. En el evangelio de Lucas y en el evangelio de Marcos solamente se repite 3 veces. Y todavía aún más. Si viste el último versículo, el versículo 14, el versículo 17, dice que hay 3 grupos de 14. ¿Lo notaste? 14 personas desde Abraham hasta David, 14 personas hasta la deportación. Después de la deportación, 14 personas hasta José. ¿Por qué? ¿Qué es eso de 14 personas? El nombre de David en hebreo, el número asignado a cada una de las letras David en hebreo, si tú lo sumas, es el número 14. Mateo está siendo muy intencional en ligar a Jesucristo como el hijo de David, o en otras palabras, Mateo está siendo muy intencional al presentarnos al verdadero rey. Los judíos sabían que Dios le había prometido a David que iba a venir uno de su descendencia, el cual iba a ser el rey por toda la eternidad. Y Mateo está diciendo desde su introducción en la genealogía, miren, aquí está. Jesucristo es el verdadero rey. Ahora,
Cada vez que se utiliza esta frase, hijo de David, ¿recuerdan ustedes a un ciego que escuchó que Jesucristo estaba caminando por la ciudad donde él vivía y de repente empezó a gritar, Bartimeo, y empezó a gritar, hijo de David, ayúdame? Cada vez que encontramos esta frase en el Evangelio de Mateo, tiene que ver con personas que están pidiendo ayuda a Jesús. Así que unamos estas dos ideas. En primer lugar, Mateo está diciendo que Jesucristo es el verdadero rey y después está diciendo que Jesucristo es el rey que viene a ayudar a su pueblo. Entonces la pregunta que queremos contestar en esta mañana es, ¿quién es Jesús y cómo te ayuda? ¿Quién es el rey Jesús y cómo te ayuda? Si tienes ahí el bosquejo, Jesucristo es, número 1, el rey que te transforma. Número 2, el rey que te honra. Y número 3, el rey que te protege. ¿Quién es Jesús y cómo te ayuda? La genealogía, estos versículos con puros nombres extraños, nos dicen quién es Jesús. Él es el rey. ¿Y cómo te ayuda? Te transforma, te honra y te protege. Así que vayamos al punto número 1. Él es el rey que te transforma. Lo primero que vamos a notar en esta genealogía es que hay nombres de pecadores muy notorios. Hay nombres de pecadores muy notorios. Por ejemplo, vean el versículo 2. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Nos tenemos que ir hasta Génesis capítulo 37, donde tenemos la historia de Jacob y sus 12 hijos, y entre ellos José, pero el cuarto hijo fue Judá. Ahora, Judá fue quien les dijo a sus hermanos, vamos a vender a José. ¿Para qué lo matamos? Mejor vamos a ganar algo. Judá fue de esa idea, vamos a venderlo como esclavo y vamos a obtener una ganancia de eso. Capítulo 37 de Génesis. Capítulo 38 de Génesis se centra en Judá, quien se aparta de sus hermanos, se va a vivir a otra región y nos cuenta una historia en la cual él tiene relaciones sexuales con su nuera. Él no sabía que era su nuera porque su nuera estaba disfrazada de prostituta, pero nos cuenta esa historia. Y después, cuando Judá sabe que su nuera está embarazada, él dice, sáquenla de la casa y quémenla. Judá era un hombre malvado, pecador. Cuando él se entera, porque le manda un mensaje a su nuera de que él es el padre, Judá empieza a cambiar, asume su responsabilidad, es humilde. Y después encontramos que Judá, quien había dicho a sus hermanos, vamos a vender a José, vamos a venderlo a la esclavitud, después Judá se ofrece para ser esclavo y darle libertad a su hermano menor Benjamín. Y esa es una notable diferencia, esa es una notable transformación de una persona egoísta a una persona que es capaz de entregar su vida y hacerse esclavo para que su hermano menor Benjamín quede libre. Ahora, si vamos hasta Génesis capítulo 49, Jacob está a punto de morir y empieza a bendecir a cada uno de sus hijos. Y cuando llega el turno de Judá, Jacob dice, el cetro no se apartará de Judá. ¿Qué significa eso? Significa que el rey, el Mesías, iba a venir de uno de los descendientes de Judá. Ahora, posiblemente te hagas la pregunta, ¿por qué Judá? ¿Por qué no otro de los hermanos? ¿Por qué esta persona que vendió a su hermano, se mete con su nuera? ¿Por qué él? ¿Por qué no una mejor persona? Y creo que la razón por la cual está esto en las Escrituras es que tenemos que recordar que el Evangelio no es para personas perfectas y sin pecado. Las buenas noticias del Rey Jesús no son
para personas perfectas y sin pecado. El evangelio es para pecadores que están siendo transformados y cambiados por gracia, por la gracia del Rey Jesús. Ahora, el tema de personas pecadores notorios siendo transformados continúa en la genealogía. Vean por favor las 4 mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesús. En los versículos del 3 al versículo 6 se menciona a Tamar. ¿Quién fue Tamar? La acabo de mencionar. En primer lugar, estas 4 mujeres no son israelitas, eran gentiles, no pertenecían al pueblo de Dios. Y tenemos aquí a Tamar, quien engaña a su suegro Judá para tener relaciones con él, quedar embarazada. No te voy a decir los detalles, pero lo que ella hizo, la motivación por lo cual lo hizo, habla de una mujer de fe. Tenemos aquí a Rahab o Rahab. ¿Quién era Rahab? Rahab era una prostituta en Jericó, quien cuando escuchó que el pueblo de Dios estaba ahí y escuchó acerca del Dios de Israel, ella se convierte al Dios de Israel y ella es el instrumento de Dios para hacer la estrategia y que Jericó cayera. Tenemos aquí a Ruth. ¿Quién era Ruth? Ruth era una moabita. Y en el libro de Deuteronomio dice que los moabitas no deben de entrar a la congregación de Israel. Ella era alguien que no podía entrar, y sin embargo, por la gracia de Dios y porque ella se convierte al Dios de Israel, ella está dentro del árbol genealógico de Jesús. Y tenemos a alguien que no se menciona su nombre, pero sabemos quién es. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías, y ella es Betsabé. Ni siquiera se atreven a poner su nombre porque es algo vergonzoso, ¿no? David cometió adulterio, se metió con esta mujer, manda a matar a Urías para cubrir su pecado. Y aquí tenemos nuevamente a Betsabé formando parte del árbol genealógico de Jesús. Mujeres que fueron transformadas por la gracia de Dios. Pero todavía hay algo más en esta historia de transformación. ¿Quién es Jesús? Jesucristo es el Rey que te transforma. Vean por favor el versículo 11 y el versículo 12. Acabo de decir, y el versículo 17 nos dice que hay 3 grupos de 14 personas o 14 nombres. Pero el último, el que va desde el regreso de la deportación hasta Jesús o a José, no hay 14, hay 13. ¿Por qué? Porque Mateo repite el nombre de Jeconías 2 veces. Vean el versículo 11. Y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación de Babilonia. Ahí se termina el número 14 de este segundo grupo. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías, otra vez. ¿Por qué cuentas a Jeconías? Ya lo contaste. ¿Por qué lo vuelves a contar? Y creo que la razón por la cual él lo cuenta es precisamente porque está hablando acerca del tema de la transformación. Jeconías capítulo 11, él es rey en uno de los periodos más oscuros de Israel. Y él es llevado al cautiverio. Él solamente fue rey por 3 meses. Y es llevado cautivo en oscuridad, no tiene hijos y es llevado cautivo 70 años en Babilonia. Pero vean el versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, ya no son momentos oscuros, es un tiempo de luz. Y Jeconías es puesto en libertad y restaurado a su puesto. Es restaurado y ahora es padre de hijos. Y es como si estuviéramos hablando de 2 personas diferentes. El Jeconías oscuro en el tiempo de la deportación y el Jeconías después de la deportación, que sale a la luz, que es transformado por la gracia. Este es el tema del cual está hablando Mateo, porque es el tema de lo que Jesucristo hace. Jesucristo es el Rey de una nueva creación. Y es el testimonio de muchos de ustedes.
Ahora que estoy en Cristo, soy una nueva persona. No soy perfecto, pero no soy el mismo de antes, porque el Rey me ha transformado por su gracia. ¿Quién es Jesús? Jesucristo es el Rey. ¿Qué hace por mí? Él te transforma, y la genealogía nos habla acerca de esto. No sé cuántos de ustedes conocen esto que estoy poniendo en la pantalla. Es el Monte Rushmore en Dakota del Sur. Y tenemos ahí 4 esculturas con los rostros de 4 presidentes de los Estados Unidos. Son esculturas que no están terminadas. Es muy interesante este hecho hablando acerca del Monte Rushmore, porque la idea original es que iban a ser esculturas que iban a tener por lo menos parte del cuerpo de los presidentes, pero por alguna extraña razón simplemente se quedaron sus rostros. Son esculturas no terminadas. Tú y yo somos esculturas no terminadas. Todavía hay mucho que el Rey Jesús tiene que quitar de mí, tiene que cambiar de mí. Pero a diferencia de estas esculturas que se van a quedar así, nosotros no nos vamos a quedar como esculturas que no se van a terminar. Tenemos la promesa, Pablo lo dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar. Tú y yo somos esculturas que todavía no están terminadas, pero tenemos la promesa de que Jesucristo va a acabar la obra. A diferencia de el Monte Rushmore, Él va a acabar la obra. Por lo tanto, esto significa que cada momento de tu vida, cada circunstancia de tu vida, cada momento difícil de tu vida, cada traición en tu vida, cada sufrimiento en tu vida es parte del plan de Dios para seguir transformando tu vida. Somos esculturas que todavía no han sido terminadas. Y cada aspecto de tu vida, el Rey Jesús está limando, está quitando la roca dura y fría para transformarte más y más a la imagen de Él. Tenemos esa promesa. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Ahora, déjenme decirles algo. Posiblemente, no es posiblemente, una de las razones por las cuales tenemos tanta tensión y problemas en las relaciones, esposo, esposa, padres, hijos, hermanos, jefe, empleado, una de las razones por las cuales tenemos tanta tensión y problemas en las relaciones es porque tratamos al otro como esculturas terminadas. Tratamos al otro y tenemos la expectativa de que se comporte como una escultura terminada. En otras palabras, si la escultura está terminada, es perfecta. No le hace falta absolutamente nada. ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué no puedes cambiar? ¿Alguna vez te lo han dicho? ¿Alguna vez lo has dicho? Tenemos el problema de tratar a otros como si fueran esculturas terminadas. No lo somos. Dios está haciendo su obra en nosotros. Y cuando tú tratas a otro, tratas a tu hijo como si fuera una escultura terminada, lo que va a pasar, número uno, es que va a haber desilusión, va a haber enojo de tu parte, va a haber impaciencia de tu parte cuando no cumpla con las expectativas de una escultura terminada. Pero lo peor de todo es que surge un orgullo de nuestro corazón porque creemos que nosotros somos esculturas terminadas cuando no lo somos. No lo somos. No lo somos. Y cuando tú entiendes que el Rey Jesús, Él transforma a personas en toda circunstancia, en todo sufrimiento, en toda traición, en todo gozo.
y que tú sabes que Él te está transformando, todavía Él no ha terminado, entonces tu manera de tratar a otros va a cambiar. Tu manera de tratarte a ti va a cambiar. Hay personas que tienen tanta carga sobre sí mismos, una carga que Dios no les ha puesto. Y son tan duros en juzgarse a sí mismos que Dios no lo hace. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar. Gracias, Señor. Gracias que tú no me vas a dejar sin terminar. ¿Quién es Jesús? Jesucristo es el Rey que viene a transformar vidas. En segundo lugar, Jesucristo es el Rey que te honra. Y posiblemente esto es una de las cosas que al estar haciendo el sermón y reflexionando en esta verdad, realmente para mí es sorprendente. Jesucristo es el Rey que te honra. Lo contrario es la verdad. Los súbditos deben de honrar al Rey. Pero Jesucristo es el Rey que te honra. ¿De qué estoy hablando? Vean por favor. Encontramos en esta lista de nombres, en el versículo 3, encontramos dos nombres. Fares, padre de Hezrón. Hezrón, padre de Aram. ¿Quién fue Hezrón? ¿Quién fue Aram? No sabemos. No tenemos ni la menor idea de quiénes son. O como yo digo, en su casa los conocen. No sabemos quiénes son. Es la primera vez que aparecen en las Escrituras y no vuelven a aparecer en las Escrituras. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Mateo incluiría a estas personas cuya historia es oscura? No sabemos de ellos. ¿Por qué? Y creo que una de las razones por las cuales lo hace Mateo es que muchos de nosotros nunca vamos a alcanzar notoriedad, no vamos a ser influencers, no vamos a aparecer en los diarios, no vamos a aparecer en las noticias. Y a veces pensamos que nuestras vidas no tienen significado o impacto. Estos hombres, cuyas historias no tenemos la menor idea de quiénes son, aparecen en la genealogía de Jesucristo. El apóstol Pablo, hablando acerca de cómo la gente trata a los cristianos, él dice: somos tratados como desconocidos. Y me encanta la segunda parte: pero bien conocidos por Dios. Bien conocidos por Dios. Un anhelo que hay en nuestro corazón es: quiero ser conocido. Y el día de hoy las redes sociales se hicieron para eso, ¿no? ¿Qué notoriedad vas a alcanzar? No lo sé. Pero eres conocido en los cielos. Eres conocido en los cielos. Y sabes que todavía hay algo todavía muchísimo mejor. Efesios 2:6 dice: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes. Ahorita vamos a recitar el credo apostólico y decimos que creemos que Jesucristo está ¿en dónde? Sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Sentarse a la diestra de Dios, sentarse a la diestra del emperador, sentarse a la diestra del rey, era el lugar de más honor. Y aquí está Dios el Padre sentando, diciendo a Jesucristo: ven, siéntate a mi diestra. Pero Jesucristo no está solo sentado a la diestra del Padre. ¿Qué dice este texto? Este texto dice que nosotros, en unión con Cristo, estamos sentados junto con Él a la diestra del Padre. Un lugar de honor. Y no hicimos nada. Allí está Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y todos los que están sentados junto a mi Hijo amado, también tengo complacencia con ellos. Jesucristo es el Rey que te honra.
Déjenme contarles una historia para ilustrar este punto. En la mañana de julio de 1981, un hombre llamado Bill Broadhurst estaba corriendo la carrera de 10 kilómetros Pepsi en Omaha, en Nebraska. Broadhurst es una persona cristiana, tiene un aneurisma cerebral que sufrió cuando era joven y que lo dejó parcialmente paralizado del lado izquierdo. Quería terminar los 10 kilómetros a pesar de este obstáculo. Entonces, en primer lugar, quiero que piensen en eso. Una persona que está paralizada del lado izquierdo, no puede mover bien la pierna y quiere correr 10 kilómetros. ¿Por qué los quiere correr? Porque en esa carrera su héroe Bill Rogers estaba ahí. ¿Quién fue Bill Rogers? Bill Rogers fue un maratonista, corredor de fondo, que ganó 3 veces seguidas el maratón de Nueva York y 3 veces seguidas el maratón de Boston. Toda una hazaña. Entonces él iba a correr y él decía, este es mi héroe, yo quiero correr ahí. Continúo con la historia. Rogers es un gran corredor y corrió la carrera en 29 minutos y 37 segundos. Carlos Rivera, ¿dónde estás? 10 kilómetros, ¿en cuánto te lo has aventado? Ok, el promedio es ese, pero este hombre se lo aventó en menos de media hora, un ritmo grandísimo, ok. Entonces, los corredores, así como Carlos, algunos terminaron entre 30 a 50 minutos, otros cruzaron la meta de 60 a 70 minutos. Pero Bill Broadhurst iba a tardar muchísimo más. Mientras corría, algunos niños que no entendían por qué estaba compitiendo le decían, oiga señor, se perdió de una buena carrera. Mientras corría, su lado izquierdo se entumeció tanto que quería abandonar. Quería abandonar después de estar corriendo por 2 horas. Los coches volvieron a las calles, ya oscurecía, era el sábado por la tarde y cruzar las intersecciones se hacía difícil. Un policía paró los coches para dejarle cruzar, una amable señora le dio un poquito de agua. A las 2 horas y 20 minutos dijo que el dolor era tan fuerte y punzante que no quería llegar, que no quería seguir. Entonces vio el final. Ya habían quitado la pancarta de meta. Broadhurst corrió por la acera, vio que la pancarta había desaparecido y se le hundió el corazón porque todo el mundo ya se había ido. Pensó, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Estoy en un profundo dolor, ¿de qué sirve esto? Pero decidió terminar. Y cuando llegó al final, salió Bill Rogers. Su héroe salió y lo abrazó. Se quitó la medalla y se la puso a él. Esto es tuyo. Cuando te sientas insignificante, cuando te sientas que al parecer nadie te ve y a nadie le importa tu vida, recuerda los nombres, estos 2 nombres en la genealogía de Jesús, de la cual no sabemos absolutamente nada. Y sin embargo Dios los honra al ponerlos en el árbol genealógico de Jesucristo. Cuando nos sentimos insignificantes, cuando nos sentimos que nadie nos entiende, cuando estamos ahí en el trabajo haciendo lo mismo cada día, ¿sí? Cuando eres mamá y estás ahí con el bebé y tu bebé se hizo popó y se te embarran las manos de popó, cuando estás y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Hay una persona, en primer lugar, lo que anhela nuestro corazón es, quiero ser reconocido. Quiero que alguien me diga que lo que estoy haciendo tiene significado. Ahora, déjame decirte que hay alguien que sí te ve. Y hay alguien que cuando estás en sus manos te va a ayudar para que seas parte del gran plan de salvación de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Rey que te transforma, te está transformando. Pero Jesucristo también es el Rey que te honra. Ese anhelo que tú tienes en tu corazón de ser conocido, eres conocido. La Escritura dice que Él tiene tu nombre escrito en su palma.
Eres conocido por Él. Y en sus manos tu vida va a encontrar su verdadero significado. ¿Quién es Jesús y qué es lo que Él hace por ti? Él es el Rey que te transforma, Él es el Rey que te honra, pero también es el Rey que te protege. Hay nombres en esta genealogía de pecadores notorios, hay nombres en esta genealogía que decimos, en su casa los conocen, pero hay nombres en esta genealogía de hombres perversos, de hombres verdaderamente malvados. Y aquí tenemos versículos 8 al 10. Jorán, padre de Uzías. ¿Quién fue Jorán? Bueno, Jorán fue rey de Judá, y cuando él llegó a ser rey, él dijo: maten a mis hermanos. ¿Por qué? Porque no quiero el juego de tronos. ¿Ok? Maten a mis hermanos, y mataron a todos los hermanos. ¿Ok? Yo soy el único. Después, ¿qué fue lo que hizo Jorán? Jorán se casó con una mujer impía, Atalía, y esta mujer llenó Judá de ídolos. ¿Sabes qué es lo que hizo Atalía cuando se murió su esposo Jorán? Mandó a matar a todos sus hijos para ella quedarse como la reina. Perversidad, perversidad, perversidad. Después llegamos a un otro rey de nombre Acaz. ¿Quién fue Acaz? Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 3, nos dice que Acaz adoró a un falso dios, un falso ídolo llamado Moloc. ¿Sabes cómo adoraban a Moloc? Estaba la estatua de este dios, ¿sí?, sentado con los brazos extendidos. Debajo de los brazos extendidos era un horno, y para adorarlo le llevabas a tu bebé, a tu hijo, y lo ponías en sus manos ardientes. Este hombre, alejado completamente de Dios, no sé a cuántos hijos sacrificó, pero está el registro que lo hizo. Sacrificó a su hijo para adorar a un Dios falso, un hombre perverso, un hombre malvado. Y podríamos continuar así con algunos de estos, como Amón. Pero posiblemente la pregunta que te estés haciendo es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aparecen estos hombres perversos, malvados en la genealogía de Jesús? Si tú supieras que tu bisabuelo fue verdaderamente un hombre perverso, ¿no te gustaría borrarlo de tu árbol genealógico? No quiero que nadie sepa, ¿no?, que mi bisabuelo fue fulano. No. La hija de Joseph Stalin, Svetlana Stalin, decía: yo no quiero que me recuerden quién fue mi padre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que están estos hombres perversos y malvados en la genealogía de Jesús? Y el propósito es la enseñanza es esta: la maldad, tan horrible como pueda ser, nunca podrá obstaculizar los planes de Dios. Nunca, jamás. ¿Qué es lo que está presentando Mateo? Mateo está diciendo: miren, aquí está el Rey Jesús, y quiero que conozcan a sus ancestros, quiero que vean la historia, quiero que vean todas las cosas que pudieron haber pasado para que Jesucristo no naciera. Y sin embargo, la maldad nunca pudo prevalecer. La maldad, tan horrible como pueda ser, nunca podrá obstaculizar los planes de Dios. Estos reyes perversos están en la genealogía de Jesús para darte la seguridad de que el Rey Jesús te protege del propósito del mal. Eso no significa que no vaya a alcanzarte el mal. Todos los que estamos aquí presentes, el mal nos ha alcanzado de alguna u otra forma. ¿Qué significa? Que Jesús puede darte la seguridad, el Rey Jesús, de protegerte del mal. En primer lugar, lo que significa es que Dios, en su soberanía, puede utilizar el mal para sus buenos propósitos. Y ejemplos en las Escrituras tenemos muchos. Tenemos la historia de José. Josué fue vendido a los 13 años, a los 17 años. Y sin embargo, cuando es el segundo hombre más importante
de Egipto, él entiende la razón. Dios utilizó la maldad de sus hermanos para un buen propósito. Tenemos la historia de Job. Acabamos de predicar hace unos meses acerca de Job. Y Dios le da permiso a Satanás para que toque el cuerpo de Job, para que toque las posesiones de Job. Dios puede utilizar el mal para sus buenos propósitos. Ahora, esto es duro de aceptar. Esto es duro de aceptar. Pero déjame decirte otra cosa. ¿Cuál es la otra alternativa? Si Dios no es soberano sobre el mal, en primer lugar no es Dios. Pero ¿cuál sería la otra alternativa? ¿Cuál sería la otra alternativa? La otra alternativa es que simplemente no hay control en este mundo de la maldad. ¿Y sabes lo que te va a llevar? Número uno, te puede llevar a estar en un estado de ansiedad. ¿Por qué voy a dejar que mis hijos vayan acá? ¿Por qué voy a dejar que mis hijos, por favor, llámame, por favor, por favor, por favor? ¿Por qué? Porque quién sabe qué les va a pasar a tus hijos, a tu esposo, a tu mamá, ¿no? Porque el mal está descontrolado y vas a estar en un tiempo de ansiedad. ¿Qué otra cosa puede pasar? Otra cosa puede pasar es que si te sucede un mal y alguien te dice un mal, te voy a hacer el mismo mal que me hiciste, voy a tomar venganza. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué otra cosa puede pasar? Puede pasar también que digas, bueno, así es la vida, punto, y se acabó, ¿sí? O te va a llevar a un lugar de amargura. Pero cuando tú entiendes, confías, descansas en que el Rey Jesús, Él tiene el control, Él es soberano y Él está en control de la maldad. Eso significa que antes que la maldad te llegue a ti, la maldad va a pasar por las manos de Jesús. Antes de que la maldad llegue a ti, la maldad va a pasar por las manos de Jesús. Y eso debe de darte grande consuelo y esperanza en los momentos en los cuales estás sufriendo y que dices, no entiendo, pero sé que Dios, de acuerdo a Romanos 8:28, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Qué bendición saber que aún en medio del dolor que estoy teniendo, el mal pasó primeramente por mi Dios. Él tiene el control y Él pensó que este mal que no me gusta, que me hace sufrir y que no entiendo en estos momentos, tiene un propósito, va a ser redimido. Y sé que es difícil de entender esto, sobre todo si el mal te ha tocado de manera muy fuerte. Y hay algunas historias duras aquí en esta iglesia. Pero nuevamente te pregunto, ¿y cuál es la otra alternativa? El Rey Jesús es quien me protege del mal. El propósito del mal de destruir mi vida no se va a lograr. No se va a lograr. Porque el que comenzó la buena obra la va a terminar. ¿Y sabes por qué no se va a lograr? Porque verdaderamente la maldad fue la que tocó a Jesús en la cruz. Él experimentó el acto más perverso e inhumano y malvado en toda la historia. Jesucristo en la cruz cargó con nuestro pecado. Él entiende, la maldad a Él sí lo tocó. El propósito de la maldad sí lo tocó, la muerte, la separación de Dios. Tú y yo no. El propósito de la maldad no se va a cumplir en tu vida, que es destruirte y separarte de Dios. Porque el Rey Jesús te protege. El Rey Jesús te protege. Una persona que daba clases de natación para niños contó esta historia. Y la historia es que dice que cada vez que está enseñando a los niños a nadar, lo que les tiene que enseñar en primer lugar es a flotar. Y entonces lo que les dice es básicamente es que tus oídos estén debajo del agua y que tu ombligo esté por arriba del agua, ¿no? Que estés en la posición de muertito le llamamos, ¿no? Y en esa posición de muertito o en esa posición de descanso es que vas a poder flotar.
Casi todas las personas en el mundo que se pongan de muertito y que adopten esa posición, oídos abajo, ombligo para arriba, casi vas a flotar, ¿ok? Pero él dice que cuando les está enseñando a los niños, su mano está sosteniendo su espalda y les está enseñando, ¿no? Puedes flotar, tienes que hacer esto, y la mano los está sosteniendo, su mano lo está sosteniendo, y les dice lo siguiente: cuando cuente 2, voy a quitar mi mano de tu espalda, pero mi mano va a continuar ahí cuando cuente 2. Y dice que la mayoría de las veces cuando él cuenta 2, ¿qué creen que pasa? ¿Sí? El niño se desespera, el niño no cree, el niño quiere sentir, ¿sí? El niño quiere sentir. Y así somos nosotros. La vida de fe, de confiar en Jesucristo, es una postura de descanso, o es la postura de muertito, ¿ok? La vida de fe, de confiar en Jesucristo, es una postura de descanso. Pero ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que queremos sentir el apoyo. Queremos sentir el apoyo de nuestras finanzas para sentirnos seguros. Queremos sentir el apoyo de que nuestro nombre está siendo conocido para que la gente sepa que soy importante. Queremos sentir. Pero la vida de fe, de confiar en Jesucristo, es una postura de descanso. No necesitas sentir, necesitas creer. Necesitas creer. ¿Qué pasa en tu vida cuando la riegas gacho? ¿Qué pasa en tu vida cuando has pecado de tal manera que dices, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida? 2 opciones. Número 1, vas a entrar en pánico, vas a negar todo, te vas a poner a la defensiva. La segunda opción es ir corriendo al Rey Jesús, quien te transforma, quien te está transformando, y no cargar con culpa. ¿Qué pasa cuando el anhelo de tu corazón es ser conocido, cuando te sientes que nadie te ve, no le importas a nadie? Primera opción es: voy a hacer algo para que la gente sepa, voy a aceptar cosas que nunca aceptaría, pero si las acepto la gente me va a aceptar. Si las hago, la gente me va a aceptar. ¿Cuál es la otra opción? Corre al Rey Jesús, quien te honra, a su Padre que dice: este es mi Hijo amado del cual me complazco. ¿Qué es lo que pasa cuando sigues pensando en todas estas cosas para encontrar significado en tu vida, cuando puedes ir al Rey Jesús, que te transforma, que te honra y que te protege? Este es el Rey Jesús. Este es el Evangelio. Esto es lo que Él puede hacer por ti. Él es el Rey que te está cambiando y va a terminar. Él es el Rey que te honra. Está sentado junto con Él en los lugares celestiales. Y el Rey que te protege. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos. Qué bendición, Señor, y qué extraño encontrar todos estos nombres en la genealogía de Jesús. Y desde una perspectiva, Señor, son nombres raros, personas que no conocemos. Pero desde tu perspectiva, tú hiciste un plan para que en tu tiempo Jesucristo naciera. Y Jesucristo viene de esta línea de hombres y mujeres como nosotros, pecadores transformados por la gracia de Jesús, personas inseguras y en búsqueda de significado, que lo podemos encontrar en ti, viviendo en un mundo caído y difícil, pero sabiendo, Señor, que estamos guardados en el hueco de tu mano. Así que, Padre, en el nombre de Cristo, al iniciar
este estudio en el Evangelio de Mateo, esta serie de predicaciones. Señor, ayúdanos a profundizar más y más quién es Jesús, lo que puede hacer por nosotros y nuestra respuesta de amarte y nuestra respuesta de servirte. En su nombre oramos. Amén.